La importancia de la educación emocional radica en el proceso de poder entender que las personas aprenden a identificar y a gestionar sus emociones. Esto permite establecer relaciones sanas, desarrollar vínculos positivos, ser más empáticos y sobre todo tomar decisiones responsables. Sin embargo, en nuestro país existen altos índices de afectación a la salud mental. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, el 44.7% de los niños y niñas en Colombia presentan indicios de enfermedades mentales. ¿Esto ante qué problemática nos lleva? ¿Cómo estamos educando incluso desde la primera infancia en salud mental? ¿Cómo las familias se convierten no solo en protectoras, sino en aquellas capaces de educar en emociones, incluso desde temprana edad? Pues bien, este tema de salud mental, pero sobre todo de educación emocional, será el que nos ocupe desde temprana edad en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. En la siguiente nota, Melisa Salazar, psicóloga del Colegio UPB, nos hablará un poco sobre la importancia de implementar educación emocional en niños y niñas adolescentes dentro de las instituciones educativas, así como también algunas metodologías para lograrlo. La nota con la que iniciamos nuestro espacio de opinión. La importancia de tener una formación emocional desde edad temprana, yo creo que hay que partir también en un primer momento de el tema formación, ¿cierto? Yo trabajo como psicóloga en el colegio y a veces uno se convence de qué tan complejo es de verdad formar una emoción, ¿cierto? Yo creo que finalmente quizás lo que hacemos en la escuela es acompañar esas emociones, esos afectos en la escuela. Esta importancia está, digamos, en un primer momento también dada y recientemente a partir del año pasado de la ley que, digamos, nos reglamenta la importancia de empezar a abordar el tema socioemocional en la escuela, la ley 2303 del 2024, que nos dice hay que hablar de esto en la escuela. Y hay otro asunto que quizás es el que como psicóloga de un colegio es el que quizás más me importa y es el asunto de dar un lugar a las emociones. Anteriormente no nos tocaba, ¿cierto? No nos tocaba como tener un espacio para yo hablar de cómo me siento hoy, de qué sucedió en mi casa hoy. Anteriormente solo, digamos, nos importaba un asunto netamente en relación al saber. ¿Qué emerge en los niños? Sí, el niño llega al aula de clase, pero llega con un montón de afectos, llega con una carga emocional desde su casa, desde su entorno familiar. Y leyes como estas, ya tenemos 3 leyes que nos dicen, venga, es importante empezar a pensarnos el asunto de las emociones en los niños, niñas y adolescentes. En la experiencia en la escuela yo creo que es importante incluso también reconocer que a veces no se dan dificultades en el aprendizaje, sino que muchas veces son asuntos emocionales, no tramitados, no escuchados en la escuela, que a veces nos generan desencuentros en el saber con los niños. Por ejemplo, en la primera infancia, ¿cuál es la mejor manera de escuchar a los niños? Jugando. El juego es una metodología que nos permite entender cómo se siente el niño hoy. Entonces yo cojo 2 carritos, me pongo a jugar con Juancito y Juan empieza a narrarme una historia, empieza a contarme una escena o un relato que habla de sí mismo. Sin duda alguna el arte también es, mira que no necesariamente es la palabra, es el dibujo, es el boceto, ¿cierto? Es un cómic. Como yo creando un cómic puedo hablar de algo que me puede estar sucediendo. Y hay muchas metodologías. La literatura, por ejemplo, también es otra forma que yo con un cuento infantil, con algún otro texto, no sé, alguna literatura juvenil, yo puedo poner eso como pretexto y después en un diálogo, en una conversación, en algo grupal, hablar. Hablar de educación emocional es tan importante como hablar de la educación cognitiva en el sector educativo. Las emociones hacen parte de nuestra vida cotidiana desde que nacemos, relacionándonos ante el mundo y sobre todo con nuestro entorno, en lo que sentimos y lo que proyectamos. Son más que simples emociones. Pues bien, para hablar sobre esa educación emocional, nos acompaña en este espacio de opinión de En Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, Pensando el País y la Ciudad, Paola Flores, quien es psicóloga especialista en neuropsicología del desarrollo infantil, y nos acompaña igualmente Cruz Elena Vergara Medina, quien es psicóloga con maestría en psicología y salud mental, docente de nuestra universidad.
Paula, empecemos un poco planteando un escenario. Escuchábamos los pequeños, o sea, en esa infancia, ¿por qué desde su juicio es tan importante que la educación de las emociones empiece desde las edades tempranas? Porque a veces da la impresión que no, a medida que crecemos vamos adquiriendo las competencias y aprendemos a enfrentarnos al mundo, pero esas primeras etapas, desde por supuesto toda su especialidad, porque considera que es vital. En el año, a ver, en el siglo XX, hasta el siglo XX se hablaba de la importancia de la educación cognitiva. La parte académica era súper importante y era cómo hacer que el cerebro, que los niños fueran más inteligentes. Entonces la educación cognitiva, la educación para lo cognitivo era muy importante. Y ya después, con investigaciones, se vino a ver la importancia de la emoción y que para poder aprender se necesitaba tener esa capacidad emocional de gestionar, de no solo gestionar, sino de hablar, expresar las emociones. Entonces, los papás que somos las figuras de apego, los cuidadores que somos las figuras de apego, los adultos significativos de los niños, somos quienes enseñamos, modelamos, actuamos las emociones para poder educar emocionalmente a nuestros niños. Y eso no solamente viene cuando ellos nacen, sino desde el vientre. Porque la mamá, cómo vivió ese embarazo, cómo fue acompañada por esa tribu en su embarazo, pues genera en ella unas emociones, el entorno, el ambiente, su estabilidad emocional, mental, genera unas emociones que hacen que desde el vientre el bebé vaya empezando a construir su forma de ver el mundo. El mundo es un lugar seguro, el mundo es un lugar amenazante, ¿a dónde voy a llegar? Y nace ese bebé y empieza a tener unas necesidades fisiológicas primero y ese adulto atiende esas necesidades y se va construyendo un vínculo. Y desde ahí empezamos a ver competencias socioemocionales. Entonces, en esa interacción entre la mamá y el bebé, el papá y el bebé, el cuidador y el bebé, esa respuesta que le damos, llamamos etapa preverbal porque el bebé no habla, pero a través del cuerpo tiene una cantidad de comunicación emocional, ¿cierto? Y de necesidades. Y el adulto que le va entendiendo lo que el bebé va expresando y con palabras le va diciendo, parece que estás muy mojado y por eso estás llorando y le comunica que puede estar sintiendo, estás triste porque la mamá se tiene que ir y por eso ahí estamos empezando a hablar de competencias emocionales y socioemocionales en los niños, desde que son bebés. Perdón, porque cuando escucho a Paola Cruz, hay una expresión absolutamente interesante y es que de alguna manera en esa etapa temprana se moldea, ¿cierto? Emociones, no sé si personalidad, pero por lo menos si esa figura termina siendo moldeadora. Incluso en toda esa formación académica que usted presta acá en la universidad como docente, para seguir la línea de lo que Paola nos dice, ¿considera usted que esa relación de aprendizaje cuando ellos llegan acá a la academia, cómo vienen? Es decir, eh, ¿cómo vienen emocionalmente? ¿Por qué? Porque es evidente que las cifras hoy no nos favorecen. Hablar de que una gran cantidad de adolescentes cada vez mayores están con problemas de salud mental, eh, incluso esa educación emocional parece que se la dejamos solo al colegio, pero no en la familia, que es el primer entorno. ¿Cómo asimilar eso? Acá hay una brecha gigante entre lo que hace la escuela. La escuela es todo, ¿cierto? Es preescolar, primaria, bachillerato, universidad. Pero lo que hace la escuela primaria y secundaria con respecto a lo que hacemos en la universidad hay una brecha impresionante. Yo creo que hay un punto importante que Paula toca y es que, al menos es lo que yo veo hoy, los muchachos de hoy son distintos a los que a mí me tocaron cuando empecé a ser profe universitaria hace más de 20 años. Paradójicamente, cuando más se intenciona la educación, como que más frágil estamos afectivamente. Yo más que hablar de emoción, lo pienso más es en el afecto, ¿cierto? Son como maneras de nombrarlo. Y lo que yo veo es que hemos hecho un gran esfuerzo en educar a los estudiantes, pero nos hemos olvidado de quienes educamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está la parte afectiva en los papás, en eso que tú llamas, en esa tribu y en esos cuidadores primarios y en los profesores sobre todo? Porque yo con lo que me encuentro acá en la universidad es con unos muchachos muy frágiles, donde no sé si es como que no se tiene un norte a dónde ir,
y sin un punto de apuntalamiento, como sin dónde pararse para ver el mundo, y yo los veo sufrir mucho. Todo se les hace un caos, pero también me pongo a ver, por ejemplo, son chicos que llegan a primero o segundo semestre, tienen 16, 17 años, tienen papás más jóvenes que yo, tienen papás de 40 que son de esta época. Entonces, lo que yo voy sintiendo es que si seguimos haciendo el esfuerzo en educar, como si fuera posible enseñar a amar y a cuidarse como una cátedra con competencias, eso se nos va a quedar flojo, porque yo creo que la cosa tiene que ir para atrás, ¿cierto? Tiene que ir como hacia la responsabilidad que tenemos que asumir quienes acompañamos el proceso. Antes de pedirle a los muchachos que respondan, es yo como papá, ¿cómo respondo? Yo como profe, ¿cómo respondo? Inclusive nosotras como profesionales de la salud mental, ¿qué hacemos con nuestros propios rollos personales? ¿Desde dónde estamos acompañando a los muchachos? Porque es que cuando uno las escucha, uno podría creer perfectamente que a medida que vamos creciendo nos volvemos más maduros, más fuertes, menos vulnerables. Pues no es del todo cierto. En el campo universitario, la vulnerabilidad, el asunto de salud mental también es fundamental. Por eso, de la mano de Julio Andrés Gómez, coordinador psicosocial de bienestar de nuestra universidad, nos hablará un poco sobre esas principales problemáticas emocionales que los jóvenes universitarios enfrentan cotidianamente en el campus, sobre todo en su vida. La nota que les ofrecemos a continuación. Uno de los grandes desafíos que enfrentan los jóvenes para gestionar sus emociones tiene que ver con el manejo asertivo de la ansiedad, del estrés, de la frustración. Pero creo que mal haríamos diciendo que esta es una problemática únicamente de los jóvenes, en tanto no solamente ellos, sino que también los niños, los adolescentes, pero incluso los adultos o los adultos mayores tienen retos para gestionar de manera asertiva su salud mental. Sin embargo, sabemos que en los jóvenes universitarios existen situaciones que representan unos retos para su gestión emocional. Presión académica, tal vez es la primera vez que muchos de ellos viajan y están lejos de su casa y tienen una inmersión a una nueva ciudad. También tenemos situaciones interpersonales, personas que conocen, trabajos en grupo. Hay un montón de retos que ellos enfrentan. Pero después de la pandemia viene en incremento cada vez más situaciones relacionadas con la ansiedad, con ataques de pánico, con síntomas recurrentes de ansiedad y trastornos de ansiedad. Esto significa que hay un nuevo fenómeno en la gestión emocional que nos reta mucho como instituciones educativas para acompañar a los estudiantes de la mejor manera y que ellos encuentren los recursos posibles para hacer con esa incertidumbre que les genera no solamente el futuro, sino incluso el presente. Las instituciones de educación tenemos un reto muy grande, entonces con los jóvenes, con los adolescentes, con los adultos, con la sociedad. Y el principal reto que estamos enfrentando es que esta no es una responsabilidad únicamente del estudiante, tampoco de las áreas de apoyo como de bienestar educativo, de bienestar institucional. Requerimos de un ecosistema consciente emocional en el cual todos los actores educativos cultivemos conjuntamente las emociones entre nosotros. En la UPB tenemos un modelo pedagógico que incorpora unas capacidades humanas priorizadas a partir de Amartya Sen y de Martha Nussbaum. Dentro de ellas tenemos el autoconocimiento, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el cultivo de las emociones. Cada actividad en la universidad, cada apuesta debe ir con este foco transformacional. Por ejemplo, en la universidad contamos con el coro polifónico, con grupo de danza, de teatro, de baile, con un montón de oferta artística, deportiva, cultural, psicosocial. Eso significa que trascendemos el contenido académico, que es muy relevante en términos educativos, pero nuestra gran apuesta es acerca de la transformación humana, cultural y social. La salud emocional en la universidad, en el campo universitario y juvenil no es un tema menor. Los jóvenes se enfrentan a problemas constantes y si no hay una base emocional sólida, indiscutiblemente afecta todo su bienestar. ¿Esto a qué nos reta? ¿De qué manera podemos estar ante una educación emocional de acompañamiento permanente? Porque a veces nos da la idea, Cruz Elena, que hay unos factores de alguna manera para trabajar la salud mental, unas estrategias. Lo digo porque
las instituciones de educación superior pues tienen desde, qué sé yo, primeros auxilios psicológicos, alertas tempranas. Cuando el distrito de Medellín e incluso el gobierno nacional plantea ciertos programas, es porque está enfrentando una realidad que ya es salud pública, ¿de acuerdo? Ya no es simplemente un problema de salud, sino también de salud pública tratada en las EPS, ¿de acuerdo? O sea, ya hay diagnósticos para eso. Ante ese fenómeno, algunos tips desde su experiencia universitaria para que los jóvenes efectivamente ante la vulnerabilidad, como Julio lo decía, en ese ecosistema de emociones, de alguna manera, digamos, pues la vida tiene que seguir, pues uno lo ve muy fácil porque uno lo tiene, pero de alguna manera para eso están los profesionales, para dejarnos acompañar algunos tips al respecto. Yo creo que el principal es poder construir un sentido de vida. La vida en sí misma no tiene sentido, ¿cierto? A uno le toca hacerse a un lugar en el mundo. Yo siempre parto como de una primicia y es que cuando uno nace ya se le desmorona la seguridad, ¿cierto? Entonces uno está expuesto al sufrimiento desde que sale de la barriguita de la mamá. Entonces una primera invitación a los chicos es invéntense qué los amarra a la vida. Algunos llegan a la universidad con la esperanza de aprender matemáticas, química, ser ingeniero, ser antropólogo, en fin. Pero eso resulta insuficiente cuando no hay deseo de, ¿cierto? Yo pensaría que por ahí hay como una vía. Hay como tres maneras de yo pensar el asunto. Una es, ¿qué me invento yo con respecto al saber? Entonces, ¿en qué me apuntalo? Con respecto al ser. Entonces es cómo cuido de mí, cómo me reconozco a mí mismo y a mí misma con lo que soy, de dónde vengo, cómo hago, no sé, para sacar mi coquita cuando el otro estaba comprando en la cafetería. A mí me tocó acá en la universidad cuando llegaron los Pilo Paga. Entonces era como una transición entre la universidad privada que se dirigía a unas condiciones sociales particulares y los chicos que llegaban con su coca, y eso era como raro en la universidad, pero finalmente es la esencia. Entonces yo creo que una manera de cuidar de uno mismo es ser genuino, es estar agradecido con lo que uno tiene en la vida. Y obviamente desde, digamos, desde los lineamientos de salud mental para las universidades, porque es importante que sepan, hay un documento hermoso, se llama Orientaciones para el acompañamiento de estudiantes que llamamos población con discapacidad psicosocial en las universidades, y tiene un montón de estrategias. Por estrategia no nos varamos, pero sí es importante es que la estrategia venga de mí, no del otro. La universidad puede poner el coro, la piscina, el gimnasio, la librería, pero si eso que me ofrecen no está conmigo, propongamos algo. A mí me tocó una experiencia muy linda hace unos 4 años en la coordinación de prácticas de psicología, que era donde yo estaba, y es que los mismos chicos propusieron un club de tejido. Eso no estaba. Y fue una chica trans que, haciéndose un lugar en el mundo, propuso tejer. Y mientras que ella tejía, se fueron haciendo lazos, ¿cierto? Entonces es eso, a veces no esperemos que sea el otro el que venga y me diga, sino que los otros que somos los adultos observemos. A mí me toca acá en el bulevar, yo madrugo mucho y veo los muchachos que llegan y yo casi nunca los veo estudiando. Los veo viendo una película, escuchando música, algunos están sentados jugando, algunos pintan. Entonces a veces no es la academia lo que le da el sentido a la vida de estos muchachos, sino lo que pueden inventar en el campus y en la relación con el otro. Hay cosas como muy generales, como cuidar el sueño, ¿cierto? Eso sabes vos más que yo. La alimentación, hacer deporte, pero yo creo que sobre todo es como que me da paz. Ojalá y lo que les diera paz a los chicos fuera la academia, pero resulta paradójico porque a veces es lo que dispara los afectos que no se controlan bien, ¿cierto? El profe, es que estoy muy estresado. ¿Qué va a hacer para minimizar como el efecto de ese estrés? Cuando uno escucha a Cruz Elena Paola, inmediatamente uno dice, bueno, es que estamos necesitados de educación emocional. Entonces uno diría, no, 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 ¿para qué? O sea, yo sé manejar las cosas. O yo soy mamá, pero a la vez soy psicóloga, tengo que enfrentarme a tantas cosas. Entonces, claro,
ese primer lugar, lo decía usted incluso desde el vientre y demás, pero ya en el aspecto familiar, el papel que juega la familia para que el chico se reconozca a sí mismo, para que se acepte, para que se quiera como es decir, para que se identifique y de alguna manera diga es que, por el amor de Dios, estoy vivo, tengo estas cosas, ese tipo como de momento familiar que tan clave es. Cuando hablamos de, pues, de teoría del apego, que es pues, una teoría que yo promulgo desde hace muchos años y que tiene que ver con los vínculos y con ese sentido de quién soy, las gafas con las que vemos a nuestros hijos son las gafas con las que ellos se ven. Las gafas con las que los papás, mamás vemos el mundo son las gafas con las que nuestros hijos vemos el mundo. Entonces, si un niño, una niña está aprendiendo a conocer, gestionar sus emociones que todavía no sabe porque su cerebro es súper inmaduro y emocionalmente está muy inmaduro y a través de sus sensaciones y cómo el adulto le organiza la experiencia va entendiendo qué le pasa, pero si ese adulto se desorganiza, no sabe qué hacer ante una pataleta, ante que el niño no quiere dormir, el niño no quiere comer, el niño no quiere ir al colegio, no se quiere dejar vestir, el adulto no tiene ni idea qué hacer y grita y se desborda, entonces mira ese niño que está pensando de él mismo, ¿cierto? O sea, yo ¿cómo logro que esta persona que me ama, que me debe amar, se desborde de esa manera y se ponga así? Y esto va a hacer también que produzca en el mundo lo mismo. O sea, yo soy el culpable de que el mundo reaccione de esa manera. Entonces, la forma en que, desde lo que decía al principio, que le hablamos cuando los vamos a vestir, a bañar, toda esa comunicación verbal y no verbal va construyendo esa autoestima, ese autoconcepto, esa forma de ver el mundo y de cómo se ubica ese niño, esa niña en el mundo. Soy importante, soy valioso, soy tenido en cuenta, porque una de las necesidades súper importantes en el ser humano es pertenecer. Soy valioso, soy importante. Entonces en casa lo dejamos hablar, lo dejamos opinar, le preguntamos, lo dejamos escoger o simplemente queremos una vasijita que recibe, yo digo lo que tiene que hacer y ya, que pues venimos de una crianza así, pero el cambio de paradigma del que hablamos cuando hablamos de crianza respetuosa es de la cultura de los malos tratos a la cultura de los buenos tratos. Y buen trato, mal trato no es solo pegar, y buen trato no es solo dar cariño físico, es la palabra, la forma en que le digo, estás enojado, ven, hablamos, respira, tranquilízate. Una pregunta súper importante, ¿cómo lo vas a solucionar? ¿Tienes un problema? Listo, sentémonos y pensemos juntos cómo lo vas a solucionar. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué ideas tienes? Un poco lo que tú decías de generar ideas. Entonces, desde pequeñito el niño se le cayó la torre y decirle el adulto cómo puedes arreglarla, qué puedes hacer para volverla a construir. Y el niño se desbordó y yo con amor, el adulto con amor lo coge, respira, pero también tú hablabas del autocuidado, o sea, el cuidado del cuidador. Si el adulto no entiende su historia, de dónde viene ese enojo, esa rabia, ese fastidio que le puede provocar su hijo o su hija, porque no nos digamos mentiras que eso pasa, de dónde vienen esas ganas de atentar contra su persona física, mental, emocionalmente, verbalmente, yo le caigo encima porque fue lo que yo aprendí, porque aprendemos a ser papás siendo hijos. Entonces, si yo no tengo ni idea de ser papá y mamá, porque obvio es mi primera vez, entonces, ¿cómo me voy a educar? ¿Y cómo voy a sanar esa niña herida, ese niño herido que traigo adentro, que a su vez no fue escuchado, no fue visto, no fue atendido en sus necesidades, no fue enseñado a regularse emocionalmente, a ponerle nombre a las emociones? Entonces, papá, mamá, reconozcamos que venimos de infancias muy heridas, de adolescencias muy heridas, trabajémonos, seamos conscientes que necesitamos aprender nuevas formas de enseñar, de criar, de enseñarnos, de gestionar nuestras emociones, lo que decía Luz, o sea, cómo yo me ayudo a calmarme, que a mí me funciona tejer, que a mí papá, mamá me funciona nadar, que a mí papá, mamá me funciona respirar. Entonces yo lo hago. Esos niños van viendo, ay, mi mamá va a nadar una vez a la semana. Mamá, ¿tú por qué vas a nadar? Porque es que eso me ayuda a estar tranquila, ¿cierto? Y el papá va a caminar todos los días. Papá, ¿tú por qué? Porque eso me ayuda a estar tranquilo, me ayuda a respirar y a sentirme mejor y no ponerme tan bravo contigo, porque cuando tú no haces caso me enojo mucho, no es tu culpa, soy yo que no soy capaz de gestionar mis emociones. Entonces es esa educación que tenemos los adultos nosotros, esa capacidad de reconocer y de trabajar en nosotros, que también le va enseñando a los niños cómo hacerlo ellos. Y un niño que ve que papá, mamá ofrece disculpas, me enojé, discúlpame, te grité, no debía hacerlo, el niño va aprendiendo y va aprendiendo empatía.
que es tan importante. Miren, cuando las escuchamos a ustedes, inmediatamente nos hacemos una idea maravillosa. Y es que nadie tiene que decir lo bueno que yo soy. Nadie tiene que reconocerme para yo poderme reconocer. Y eso de alguna manera también nos pone como, a veces uno habla mucho de desafíos, pero no habla de cómo yo también me desafío a mí mismo para lograr cosas. Desde su punto de vista, Cruz, esos desafíos que salen de cada uno para enfrentar el mundo, para no quedarnos simplemente como con la historia difícil, sino que esa historia necesita ser superada por mí mismo, porque la vida tiene que marchar, ¿sí? Y yo no tengo que terminar con ella a los 13 años. 1 de cada 7 adolescentes en el mundo sufren de salud mental. Es una cifra que nos tiene que poner a pensar como sociedad, listo, nos tiene que poner como en alerta y de alguna manera, ¿cómo es posible que un chico de 13 años, por el amor de Dios, cuando debería estar en otras cosas, hoy todavía esté en encierro en sí mismo? ¿Algún desafío que usted considere es vital para este momento? Yo creo que lo primero es hacerse cargo. Ese es un desafío enorme. Y poder pedir ayuda, porque yo creo, y sobre todo después de la pandemia, viene, digamos, toda esta oleada con mayor fuerza, ya estaba desde antes, pero con mayor fuerza se detonan los picos de afectación de la salud mental. Entonces yo creo que lo primero es percatarse de cómo estoy, pedir ayuda, ser capaz de reconocer que no se está bien, pero yo ahí vuelvo como al inicio y es que con una cátedra yo creo que no se soluciona el que usted sepa. A mí me llama mucho la atención cuando le dicen a los niños que se pongan en el lugar del otro para enseñarle la empatía. Yo creo que uno nunca es capaz de ponerse en el lugar del otro, o que la técnica obviamente ayuda a que respire antes de, pero cuando uno está muy enojado con el mundo, aparece, digamos, un pico en la relación con el otro, pero eso viene de atrás. Yo creo que el desafío más grande que pueden hacer, que pueden llevar a cabo, enfrentar, más bien un papá y una mamá, es llevar a su hijo al psicólogo, porque es que eso es de valientes, porque cuando llevan a un niño o a un adolescente a una consulta con un profesional de la salud mental, están exponiendo la vida privada y están develando lo que no marcha en la familia. Muchas veces los síntomas de estos chicos no son propios, sino que son como tomados de. Pero hay un imaginario, finalmente, con usted, Paula, con respecto a lo que ella dice. Nosotros en la investigación nos encontramos con personas, hacemos parte de procesos de investigación acá en la universidad también, como de caracterización, todo eso que hacemos, y nos encontramos con experiencias de este tipo de familias que nos dicen, es que yo no llevo a mi hijo porque llevarlo al psicólogo es como llevarlo al loquero, ¿de acuerdo? O me lo medican. Y entonces a veces creemos que es, o sea, diferencian los profesionales. No, todo se resuelve. Lo que le faltó en la vida fue más mano fuerte, o sea, para que entendiera que en la vida había que salir de las cosas. O sea, todo ese tipo de lenguaje, de narrativas con las que nosotros manejamos, algo como para que efectivamente, cómo ayudarle a nuestras familias brevemente a manejar las frustraciones de que el niño no puede tenerlo porque en este momento no hay dinero para ello, no puede adquirirlo porque quizás, qué sé yo, ya se salió de las manos, o sea, que hay cosas que también se le salen a uno de las manos, algo al respecto. Es importante lo que decía ahora, que los papás y mamás reconozcan que necesitan ayuda, complementando lo que tú decías, y listo, no puedo pagar un psicólogo, pero puedo hablar con un sacerdote, con el profesor de mi hijo, con la rectora, con la coordinadora. O sea, pedir ayuda no es solo a un profesional si no puedo acceder a él. Por eso hablamos, cuando hablamos de crianza, hablamos de una tribu que es de la ecología de la crianza. En ese hogar hay un barrio, hay un cierto. Entonces, en esa ecología, ¿quién sostiene esa familia? ¿Con quién puede hablar esa familia de que no soy capaz con esta situación que se está presentando con mi hijo, con mi hija? Pero también entender, y lo que decía Cruz, que el síntoma del niño o de la niña tiene mucho componente del síntoma que tiene mamá y papá. Y en la primera infancia es muy importante que los que vayan a los psicólogos sean los papás. Obvio, sí, en esa consulta el psicólogo dice, debemos hablar con el niño, ¿cierto? Porque el niño hay que intervenirlo porque si hay unos síntomas
que hay que trabajar con el niño, pero la familia, la forma en que papá y mamá conciben la crianza, la forma en que papá y mamá conciben qué significa salud mental, qué significa educar en las emociones, qué significa hablarle, usted le habla a su hijo, usted cómo le habla a su hijo, cómo corrige a su hijo, o sea, todo eso, porque el niño lo podemos llevar al psicólogo, pero el niño llega a un entorno donde todo es negativo, papá y mamá gritan, se desbordan, no saben cómo gestionarse. Eso es un reto grandísimo para el niño, porque el mundo afuera es diferente al mundo adentro y eso disocia. O sea, el niño no es capaz de comprender eso, porque en un lado es de una manera y en otro lado es de otra manera. Entonces, pedir ayuda a esa tribu, a ese grupo, a esas amigas, a esas personas que tal vez tienen un poco una visión diferente, porque ya contarle a otro, pues el otro tiene una visión diferente de la situación, y reconocer en la crianza que nosotros no nos la sabemos todas, que la crianza anterior, que sí que ayudó y que estamos acá en una sociedad donde nos hemos levantado y salido adelante, pues que tenemos que adquirir nuevas habilidades de crianza, porque las habilidades de crianza no se heredan, se aprenden. Usted ha dicho algo muy importante como para este cierre, nuevas habilidades de crianza que lleven a que indiscutiblemente ante heridas, ante cicatrices que van quedando de la vida, bien sea desde pequeños, en la adolescencia o incluso nosotros los adultos, ¿por qué no apostarle a la comprensión? ¿Por qué no apostarle a ser capaz de decirle a alguien, te quiero así como sos mi hijo, sos mi amigo? ¿Por qué simplemente no apostarle al afecto, a la empatía, como lo dicen nuestras expertas, para que la vida sea mucho más llevadera? Miren con lo que empezaba Cruz, y con eso quiero cerrar. Es que la vida de suyo no tiene sentido. El sentido es lo que usted permanentemente con su existencia le puede ir poniendo, es decir, lo va alimentando para que cuando lleguen ciertos momentos de frustración en su vida, usted diga, tengo herramientas para enfrentarme a la vida con el mayor valor posible, donde no espero un mundo perfecto, pero sí un mundo que realmente ante situaciones difíciles yo ya tenga de alguna manera ciertas herramientas para ello. ¿Y qué mejor herramienta que la educación emocional? El tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. A nuestras expertas, mil gracias, a Cruz Elena, a Paola, porque a partir de cada una de sus formaciones en salud mental y psicología, en neuropsicología y desarrollo infantil, podemos ir dando línea para que ante los momentos difíciles no simplemente tirar la toalla sea la única salida, siempre autorreconocerse, autodeterminarse y sobre todo eso de aprender a amarme como soy termine siendo una buena alternativa. A ustedes mil gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión de Rojo y Negro y los esperamos la próxima semana con un nuevo tema de interés para todos.